RTP. Bien, ya estamos con nuestro entrevistado a esta hora de la mañana, 8:41. Nos acompaña de forma presencial a esta hora aquí en el panel el ingeniero Armando Morales, él es secretario general del Comité de Jubilados de CENEL. Hay varios puntos aquí y muchas cosas se han dicho sobre justamente algunas polémicas que ha tenido justamente esta representación, y son las botas de CENEL que han llegado justamente a la mira y que han llegado a la mitad de los trabajadores en medio de unas denuncias de desfalco justamente de la caja de los jubilados de esta institución. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Armando, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias, buenos días a toda la audiencia, a ustedes señores panelistas, periodistas aquí presentes. Es importante esta oportunidad que dan a la dirigencia sindical para poder aclarar ciertas cosas que se han venido desarrollando y que han sido denunciados oportunamente y aclarados también oportunamente por parte de la dirigencia. Cuando usted pregunta qué es lo que pasa con las botas dieléctricas, sí, efectivamente, la empresa CENEL no ha entregado botas dieléctricas que sirven efectivamente para poder dar protección segura a los trabajadores que laboran en líneas de alta tensión. A ellos durante el año 2021, 2022, 2023, 2024 no le han entregado las botas dieléctricas. Entonces, ¿qué es lo que dice el Código del Trabajo y qué es lo que dice también el contrato colectivo? Que cuando la empresa, un empleador, no entrega las herramientas necesarias para poder cumplir con sus labores, la empresa compensará a sus trabajadores sobre esos valores, sobre esos materiales que no han entregado. Entonces, durante el año 2021, 2022 y 2023, la empresa compensó a los trabajadores directamente con dinero en efectivo por esas botas. Por el año 2024 quedaron de acuerdo y mediante asamblea los trabajadores resolvieron, en todo caso, que se les compren las botas eléctricas. Esa compensación entregó la CENEL al comité de empresa mediante un acuerdo que hubo en el mes de mayo, obrero patronal, para que sea el comité de empresa quien compre las botas eléctricas. Se hizo un contrato correspondiente e incluso con valores inferiores a la que había determinado el Departamento de Responsabilidad Social de la propia empresa, que determinaba un valor y eso se redujo con la compra que se hizo por parte del comité de empresa anterior en un $20 aproximadamente. Entonces se llegó al contrato, se entregaron ya hace unas 2-3 semanas aproximadamente un 50% de todas las botas que estaban ahí, y ese dinero en todo caso fue restituido definitivamente otra vez a las cuentas de la CENEL, donde en este momento está registrado como secretario general un señor Daniel Garcés, que no ha pasado por un proceso democrático, pero sin embargo ya hay denuncias. ¿Reemplazando al señor Richard Gómez? Pero no, hubo unas elecciones anteriores, antes de ya en el mes de agosto, para que se renueve el comité de empresa, saliendo elegido el señor Luis Lapo como secretario general. Eso fue presentado el 24 de agosto para que sea registrado en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente no fue registrado y posteriormente, en el 6 de septiembre, fue registrado el señor Garcés. ¿Hay una relación entre el supuesto mal manejo de fondos sindicales del señor Gómez con la llegada parcial de estas botas al personal? No hubo ningún tipo de mal manejo, porque ni un centavo ha llegado a las manos o al bolsillo del señor Richard Gómez. Eso fue incluso dentro del contrato para la compra de esta provisión de botas. Había una cláusula que indicaba que tanto FEDELEC, que es la Federación de Trabajadores del Sector Eléctrico, cuanto Citra Oro, Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Negocio del Oro, podrían ser también parte de este proceso de compra. Entonces, ante esta situación irregular, desde todo punto de vista, de registrar una directiva, ¿qué es lo que se hizo? Proteger esos valores, transferir a una cuenta de Citra Oro y de FEDELEC y poder cumplir con esa obligación. Estimado Armando, ¿dónde está el punto aquí crítico que se ha armado? Yo siento que era una compra tan simple y sencilla que podía haberse hecho, pero ha terminado en un enredo total en el cual ni siquiera el señor Gómez ha podido al momento dar la cara y explicarnos como usted lo está haciendo en estos momentos. ¿Cuál es el punto crítico y por qué estos fondos tuvieron que pasar de cuenta en cuenta?
para poder proteger justamente y cumplir con el contrato que ya se había suscrito en el mes de mayo de este año, para poder pagar al proveedor correspondiente en la totalidad de las botas que tenía que entregar. Son 12.300 botas que tenía que entregar. ¿A qué costo? 160 más el IVA aproximadamente. Y el Departamento de Responsabilidad Social de la propia CENEL había determinado, de acuerdo también al... ¿Estos son estatutos internos o estatutos de compras públicas? No pasó porque, como les indicaba al comienzo, esto pasaba por un tipo de compensación que el propio Código del Trabajo indica que cuando un empleador no entrega eso, las herramientas correspondientes, compensa a los trabajadores en base a eso. Entonces, en base a esa compensación, en asamblea se resolvió, en todo caso, comprar las botas porque era necesario para proteger la vida de los trabajadores. Entonces, todo eso se hizo ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que Yacitra Oro restituyó alrededor de 430.000, 440.000 dólares al comité de empresa que preside en este momento un señor Daniel Garcés. Y de eso de ahí se han utilizado alrededor, más arriba de los 197.000 dólares, hasta el mes de septiembre, 11 de septiembre aproximadamente. Hay que ver de aquí en adelante qué es lo que ha pasado. Son valores que definitivamente tenían que ir a la compra de los botas dieléctricas y no se lo Entonces no funcionó nada el traspaso de esas cuentas para proteger el dinero, porque igual hay cuestionamientos en dónde está la otra parte del dinero. Ese dinero ha sido ya restituido al comité de empresa. Ha sido restituido al comité de empresa que lo maneja en este momento. ¿Y dónde entra el señor Richard Gómez, por ejemplo, y que se le pide que pues declare qué es lo que ha ocurrido con estos fondos? El señor Richard Gómez salió en el mes de julio. Mes de julio fue al país por un asunto de tratamiento médico, independientemente, mucho antes de que haya todo este tipo de problemas, de registro de directivas y todo eso ahí. Él salió por un asunto médico. Lamentablemente en estos momentos no puede venir, los abogados tendrán que explicar en cierto modo qué es lo que está pasando, él tendrá que defenderse. A sus cuentas no ingresó ningún dinero parecido a ni un centavo a la cuenta personal del señor Richard Gómez. Eso fue. ¿Y a cuentas terceras que tenga relación él? Tampoco. Todo fue a Fedelec y a Citra Oro. Esos valores fueron transferidos allá y ya han sido regresados a la cuenta del comité de empresa que preside en estos momentos el señor Daniel Garcés. Y nosotros manifestamos en estos momentos a la opinión pública, a los trabajadores, que ese dinero lamentablemente ha sido mal usado para pagos de abogados, transferencia de 70.000 dólares al comité de empresa de CNT. Desconozco cuál es la deuda que tenía el comité de empresa de CENEL con el comité de empresa de CNT del señor Osvaldo Chica, y eso en todo caso tendrá que dilucidarse, y a la cual nosotros como dirigentes y también los trabajadores exigimos una total y transparente fiscalización y auditoría a todos los valores que de pronto hayan mal utilizados. Sí, ingeniero, es una práctica común que los comités de empresa compren utensilios que le corresponderían en primer lugar al empleador. No es una práctica común. Debería, eso está establecido incluso en el contrato colectivo, de que, y en el Código del Trabajo, de que sea el empleador quien compre oportunamente todas las herramientas necesarias para poder, y estamos hablando de CENEL, donde tienen que comprar herramientas de alta tensión para poder trabajar, todo lo necesario. Eso lo tiene que comprar el empleador. En el caso de acá, se lo compensó, repito, porque así lo establece el Código del Trabajo. Una compensación a los trabajadores por ese material, en este caso las botas, que no fueron entregadas. Pero esa compensación no fue al dinero, al bolsillo del trabajador. El comité de empresa, mediante acuerdo obrero patronal, se comprometió a hacer la compra correspondiente y efectivamente se firmó el contrato y ya se ha entregado el 50% de esas botas. ¿Y otro 50%? Una pregunta. Estamos esperando, justamente porque, hace como 3 semanas se empezaron a entregar ya el 50%. El otro 50% están dentro de los valores que tienen que entregarse todavía al proveedor, y en este momento no sabemos exactamente, porque no se maneja por parte de la dirigencia del señor Ruiz Lapo, que ganó las elecciones, qué es lo que están haciendo con esos valores. Y esos valores que se necesitan para poder ya entregarle al proveedor y sigue entregando las botas dieléctricas. ¿Quién autorizó el traspaso del dinero del Comité Obrero a la otra organización? Eso está dentro del contrato que también ellos, tanto Fedelec cuanto Citra Oro, podrían ser también partícipes de esto de aquí. Está en el contrato de trabajo. ¿Pero quién lo autorizó?
Eso tiene que haber sido internamente. Que El se señor autorizó. Richard Gómez. Imagino que tiene que haber sido él, porque él estaba entregando, pero no ha entrado un solo centavo a las cuentas personales de él. Sí, Ha pero a entrado ver, directamente. en la escala de responsabilidad, lo que quiere ir el abogado es quién lo firmó. Y entra dentro de la escala de responsabilidad de qué ocurrió con ese dinero. Él es Luego, el primero. Tenía curiosidad. ¿Quién fue el beneficiario del contrato de las botas? Una empresa, desconozco cuál es el nombre en todo caso, eso está directamente, se hace público, han estado ya dándose los anticipos correspondientes y ahora, si usted me pregunta a la empresa, desconozco cuál es la empresa, pero es una empresa que ganó un concurso interno para poder proveer de este material. Este concurso interno, ¿quién lo llevó adelante? El comité de empresa, estamos hablando que esto ya mediante obrero patronal del mes de mayo, se indicó que sea el comité de empresa quien compre y más que todo también que sean los trabajadores. ¿Por qué? Porque mediante asamblea se indicó que sean los trabajadores quienes no reciban esa compensación, sino que reciban el material, las botas dieléctricas. Todavía en administración del presidente Gómez. Correcto, para esa fecha todavía estaba el señor Gómez. Esta compañía no tiene ninguna relación con ningún miembro de ese comité obrero patronal. Yo soy dirigente del comité de jubilados y veteranos. El señor Gómez era el secretario general del comité de empresa de CENEL y él a su vez desconozco si hay algún parentesco entre el proveedor o algún miembro del directorio o alguien parecido. Pero ¿qué constancia entonces tiene usted de que los fondos no han llegado a nadie vinculado a él o directamente al señor Gómez y desconoce eso por no ser parte del comité? Cuando le indiqué que fueron transferidos tanto a las cuentas de Fedelec cuanto a las cuentas de Citra Oro, fueron transferidos a esa cuenta. No fueron transferidos en ningún momento, ni un centavo a las cuentas del señor Richard Gómez. Pero usted no tiene constancia en su efecto Citra Oro y Fedelec a quién le pagaron el anticipo de las botas. Ellos no han pagado anticipo, han devuelto el dinero al comité de empresa que en este momento está siendo presidido por el señor Daniel Garcés. Entonces el proveedor no ha recibido un solo centavo hasta aquí. No sabemos en este momento qué es lo que ha habido. Lo que sí estamos denunciando, y de hecho también está denunciado en la Fiscalía, de que el señor Daniel Garcés, haciendo uso de su cargo en este momento registrado en el Ministerio de Trabajo, ha hecho gastos arriba de los $197,000 hasta el mes de mediados de septiembre aproximadamente. ¿Cómo se entregó la mitad de las botas si no se ha pagado un anticipo y si se devolvió el dinero al comité de empresa? Cuando se firmó el contrato se dio un anticipo. Cuando se firmó el contrato se Y dio un sobre anticipo. eso se ha entregado la Se ha mitad de las entregado botas. el 50%, o sea, 5,000 botas aproximadamente, menos del 100%. ¿Y quién pagó ese anticipo? En ese momento fue el señor Richard Gómez, que era el secretario ¿A general. través del comité de empresa o a través de Fedelec? A través del comité de empresa, porque todavía el dinero estaba en el comité de empresa presidido por el señor Richard Gómez. ¿Y por Estimado qué luego Armando, lo transfirió? ¿Perdón? ¿Por qué luego lo transfirió a Citra Oro? Porque quería proteger, porque estábamos viendo una directiva que está siendo registrada ¿Proteger irregularmente, ¿no? Y que podrían darse manejos que no eran correctos, como efectivamente ha sido denunciado, que han sido transferidos valores arriba de los $197,000 hasta mediados de septiembre y no sabemos hasta esta fecha cuánto dinero más ha sido. Estimado Armando, suena aquí algo, y yo entiendo en estos momentos su postura, pero suena algo raro que usted conozca, por ejemplo, cierta parte del trayecto del dinero, pero no conozca la otra parte, como por ejemplo cuál fue la empresa que concursó y ganó. Y sí genera aquí las dudas, porque si es una empresa que concursó, si es una empresa que ganó, si usted conoce, por ejemplo, a las cuentas que fue transferido para proteger el dinero que hoy está desprotegido y no se sabe el paradero, ¿cómo puede ser que se pueda, por ejemplo, ignorar a quién se transfirió o quién fue la empresa que ganó, a quién se le dio un anticipo y por qué después de eso, de dar un anticipo, se quiso proteger el dinero? Porque, ¿Por qué no sabe ese tipo de detalles? Es la parte que trato de entenderle de la explicación que usted nos ha dado hasta el momento. El nombre de la empresa no lo tengo en este momento. ¿Lo conoce el señor Gómez? Debería conocerlo, porque él fue el que... Yo lo conozco al señor Gómez. No. Al señor Gómez, claro. El señor Gómez conoce la empresa. Seguro que tiene que ver. ¿Y por qué usted no lo conoce el nombre de la empresa? Es que yo no soy parte del directorio, sí soy dirigente, pero estoy haciendo las declaraciones en estos momentos como un dirigente que ha trabajado sindicalmente, permanentemente con el comité de empresa, con Fedelec y con todas las unidades, dirigentes de unidades de ¿Fue secreto este negocio. concurso que se hizo? ¿Perdón? ¿Fue secreto el concurso? No, Ok. totalmente Ingeniero, público. Además por resolución de asamblea y aprobación de asamblea también. Sí, ingeniero, una ¿A la que usted pregunta. participó? ¿Hay algo? No, el comité de empresa de los trabajadores activos. Ok. Es que usted es presidente de jubilados, nos dijo. Sí. Jubilados de Sí, SNL. Sí, ingeniero, hay algo que
perdón, con todo respeto, no entiendo de su comparecencia en este lugar. ¿Cuál es su propósito de venir a conversar con nosotros? Primeramente para poder establecer justamente este desvío de fondos de $197,000 hasta el mediado de septiembre, y que en todo caso la ciudadanía, más que todos los trabajadores, se den cuenta de que el comité de empresa hasta este momento no ha seguido con el pago de los siguientes abonos para poder cumplir con toda la... Pero es que con si... todo, Perdóneme, sí, más. ahí tengo una duda enorme. Si en teoría el comité en administración del señor Gómez había firmado un contrato, ¿dio un anticipo de cuánto? Imagino que el 50%. Es decir, $100,000 más o menos. No. El contrato está arriba de los $2 millones. O sea, dio $1 millón de anticipo. Aproximadamente. Ok. Y luego esos fondos, los 400,000 que seguían en los abonos siguientes, los transfiere por una decisión propia, entiendo, ¿verdad? A Citroro y a Fedelec. Y a Fedelec. Eso es lo que no alcanzo a entender. Cómo él, de una u otra manera, dispone de fondos que están siendo destinados a un contrato y decide refugiarlos en un sindicato distinto. Son parte del comité ejecutivo de la propia CENEL. Pero el contrato decía que los fondos podían pasar a los otros sindicatos. Son Fedelec y Citraoro formaban parte de la comisión de compra de estas botas dieléctricas. Eso es una cosa. ¿Podían pasar de la cuenta del comité a las otras cuentas? Estaba escrito así en el contrato. No ha ido ni un centavo a las arcas del señor Gómez y podían no pasar. Del señor Gómez, de Fedelec y de Citroro. Pero ya regresaron nuevamente al comité de empresa de CENEL. Pero podían pasar a las otras cuentas. Tendría que explicarlo en todo caso el comité de empresa. O el señor Richard Gómez. El señor Richard Gómez. Creo que no ha habido ningún tipo de ilegalidades ahí. Ahí ha sido todo transparente y de hecho también han regresado ya a las cuentas o sea, si regresan es porque no hubo tal vez ahí un traspaso que esté dentro del contrato, que es lo que explica o trata de entender no solamente el doctor Casanero, sino también nosotros en este panel y me imagino que toda la ciudadanía. Si estaba dentro del contrato o así establecía para proteger los fondos o la otra parte de $1 millón que constaba, ¿por qué regresan al comité cuando estaba legalmente pues autorizado que este rubro pase a estas cuentas? Para que el propio comité, que lamentablemente está registrado en el Ministerio de Trabajo, cumpla con esa obligación. ¿Y por qué no lo hicieron desde el inicio? No, es que se va pagando de acuerdo a las entregas de los zapatos, de las botas dieléctricas. No es que se le entrega el 100% a los... Sí, eso lo entendimos claramente. Entonces se va pagando de acuerdo también a cómo van entregando los materiales. El manejo de este rubro tan grande es el que no se logra comprender cómo se traspasa de una cuenta a otra, cuando era claro lo que tenía que pasar, que se cumpla, se dé un anticipo, se entregue el 50% de las botas que ya se había dado por el anticipo y luego se termine de dar el proceso. Pero por aquí hicieron tremenda vuelta de traspaso de rubros y hoy no saben y desconocen y terminan un proceso a medias. Justamente para proteger ese dinero. Miren lo que están indicando, incluso hay una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investigue el desvío de esos fondos. Así está hecha la denuncia de arriba de los $197,000 para que en todo caso sea la Fiscalía que determine esa responsabilidad. Dinero que era destinado definitivamente para el pago de los abonos que se deberían hacer al proveedor por la compra de las botas dieléctricas. Esta es mi última pregunta. ¿La devolución de los fondos por parte de las otras instituciones sindicales se dio antes o después de los allanamientos a la sede del comité? No recuerdo exactamente, creo que fue antes del allanamiento. Okay. Si mal no recuerdo, sí. Estimado Armando, gracias por habernos acompañado. Muy amable por responder nuestras preguntas. Permítame hacer un mensaje en todo caso a los trabajadores. Este es un mensaje que les digo, compañeros, la dirigencia del comité de empresa de CENEL lamentablemente en estos momentos no está en manos de los verdaderos representantes. Se hicieron registro de directiva que no cumplieron con el estatuto de la institución, pero seguirá trabajando. Todas las unidades de negocio donde hay dirigentes a nivel nacional, 11 unidades de negocio que seguirán precautelando y más que todo queremos actuar dentro del estatuto. ¿Qué dice el estatuto? Que por cada 30 trabajadores que hay en CENEL
habrá un delegado. Eso no se ha cumplido para poder elegir una directiva en una asamblea. Y aquí no ha habido asamblea, no ha habido el proceso para poder nombrar una directiva, y eso en todo caso a la ciudadanía seguiremos trabajando con el mismo ímpetu, y a los trabajadores también, dentro de la sentencia constitucional 1788, que lamentablemente regresaron nuevamente al OEC, a un grupo importante de trabajadores, seguirán también haciéndose las gestiones en el momento que se recupere el comité de empresa ante la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por habernos acompañado. 9 de la mañana con 1 minuto. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP